Hola familia, ¿cómo están? Feliz lunes. Bueno, el día de hoy me van a acompañar a caminar por estas montañas. Hace unos días empecé a caminar por mi salud, es decir, a moverme más por mi salud. Y bueno, el día de hoy quiero que ustedes me acompañen, así que bueno, vámonos allá. Y bueno familia, así iba vestida yo con mi sombrerito y obviamente no podían faltar mis zapaticos, así que vámonos. Y bueno, vean, este va a ser mi compañero de aventuras. Y bueno chicos, allá va mi compañero de aventuras. Así más o menos, está en la mañana, aproximadamente son las 9:20 de la mañana. Está muy soleado, pero vean esa nube de allá. Tiene como ganitas de llover. Así que bueno, sigamos. Las flores del campo no siempre necesitan jardín. Ellas nacen libres entre la montaña y aún así llenan todo de belleza. Uf, yo estoy empezando a sudar y como dato curioso, yo soy una persona que muy poquito suda y ya voy como acalorada, pues también por el buzo y todo eso, por el sombrero, pero bueno. Y bueno, por acá me encontré otra florecita de color amarillo. Pueden creer que el vecino que acaba de pasar me preguntó que si me llevaba a mi destino. Y yo le dije, no, muchísimas gracias, es que estoy caminando. Y chicos, esa es la idea. La idea es caminar y bueno, ya aquí voy a hacer una parada para tomar agüita, ya tengo sed. Y bueno, a seguir caminándole. Aquí en este bolsito traigo lo que es agüita. Así que a tomar agüita porque está haciendo mucho calor. Ya nos refrescamos un poquito y a seguir caminando porque el destino está cerquita. Literalmente voy a caminar hasta la casita de madera que estoy construyendo junto a mi esposo. Siento que esta es la parte más, ¿cómo decirlo? Para mí la más difícil de todo el camino. Subir esta placa huella. Pueden creer que mientras iba caminando volteé a ver y se habían caído unos vecinos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, sigamos. Bueno, nuevamente a tomar agua. Me acabé la primera botellita de agua. En el bolsito tengo otra botella. Uf, y bueno, como dicen por ahí, a seguir dándole. Dan todo lo que tengo que caminar por allá. Estoy como a 10 minuticos. Sigamos. Vean que realmente no les miento que estoy rodeada de montañas, vean. Eso es pura montaña. Literalmente. Estamos a 5 minutos de llegar. Y ya yo voy que parezco un tomate, literalmente, véanme. Dios mío. Literalmente parezco un tomate. Pero no. He caminado muchísimo. Terminemos. Si les soy sincera, yo soy muy perezosa para ejercitarme, pero últimamente he decidido salir a caminar un poco más por estas montañas.
A veces al otro día me duele todo el cuerpo, pero también siento que estas caminatas me ayudan a conectar conmigo misma, a respirar, a mirar los árboles, las montañas y a disfrutar de lo que Dios nos regala en la naturaleza. Trato también de dejar un poco el celular, porque a veces estamos tan metidos en la tecnología que las horas se nos pasan sin darnos cuenta. Así que estas caminatas se han vuelto como una pequeña desintoxicación digital, pues para mí. Y bueno, cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿también les gusta salir a caminar? Bueno, realmente ya, gracias a Dios hemos llegado. Vean estos árboles de guayaba y creo que hemos llegado a mi destino. Vean pues. Les presento la casita. Véanla allí. Y bueno, familia hermosa, vean, así va la casita. La verdad se han hecho muchos avances últimamente. Ustedes como pueden observar, está quedando muy linda. Y bueno, no les había contado, pero aquí tenemos una nueva vaquita que se llama Oreo. Está buscando por allá en el potrero, está buscando las vacas, está buscando a Canela y a la Rumania, que ya dentro de poco se las voy a mostrar. Entonces estoy en medio del potrero y bueno, ya mi esposo trae por ahí a las vacas, ya se las muestro. Y bueno chicos, acá yo iba muy cansada porque siempre habíamos bajado pues al potrero y como pueden ver ahí está Canelita y su mamá, que se llama Rumania. Y bueno, ahí mi esposo los estaba arreando para llevarlas al corral. Vean esta preciosidad de Canela. Díganme si no les parece toda tiernita. Y bueno, como pudieron escuchar, está tronando. Vean esta fogatica que estaban haciendo, porque le van a hacer un tratamiento a Canela. Y vean, así más o menos estaba el clima, estaba muy oscuro, de hecho venía una tormenta horrible. Y bueno, como pueden observar, Canela aquí está sufriendo. Yo sufría más que Canela, pero mi esposo me explicó que esto se le hace para que no le crezcan los cuernos. Aún así, como dicen por ahí, es un mal necesario. Entonces vean, aquí les voy a mostrar todo este proceso. Y bueno, no se preocupen, de hecho ya han pasado varios días y Canela ya está súper bien. Pobre Canela. Está pegando mucho viento, hay una tempestad. No les miento, vean cómo se ve todo blanco por allá. Aquí está la... Y como pueden observar, por allá estaba Rumania, la mamá de Canela, bien preocupada. Y una allá debajo de un techito que de hecho mi esposa le había hecho a Canela cuando estaba recién llegada. Entonces hablamos varias personas y
realmente Lo siento, estaba lloviendo Canela. muchísimo. Es por tu Vean que bien. mientras Canela sufría, afuera estaba pegando una tempestad Lo bien grande. siento, Canela. Y bueno, vean, ya dejó de llover. Después de una tormenta, vean, salió el solecito. Vamos. Y bueno, familia, muchísimas gracias por acompañarme en este día. No olvides suscribirte, darle like y comentar cuál fue la parte favorita de este video. Y bueno, desde mi mundo rural para todos ustedes, con mucho amor, Yajaira. Bye bye, hasta la próxima.